Pues hoy queremos hablaros de Internet, que desde luego es un poderoso aliado en nuestro día a día, pero ojo, porque también puede convertirse en una fuente de problemas si no tenemos el cuidado adecuado. Esta vez hablamos de los fraudes, de las estafas por Internet y más concretamente de una que tiene un curioso nombre, Man in the Middle, en inglés el hombre que está en medio. Ahora conoceremos esta estafa. Ha sido desde luego noticia, seguro que os suena en las últimas semanas, también desde luego aquí en Levante Televisión, en el diario Levante os hemos contado, ha afectado a administraciones públicas, al Palau de Congreso recientemente, al Instituto Valenciano de Acción Social Sanitaria y a la EMT, a la empresa municipal de autobuses. Realmente ha sido esta estafa muy sonada. Pero si ni siquiera las administraciones, las empresas están a salvo, ¿qué podemos esperar nosotros, los ciudadanos? Pues para ayudarnos a protegernos contra este tipo de fraudes, tenemos como cada semana a nuestro colaborador habitual en esta sección Abogado de Guardia. Se trata de Ignacio Castillo Castrillón, socio fundador y CEO de Castillo Castrillón Abogados, que además es el despacho con mayor progresión en los premios Comunidad Valenciana de 2020, porque oye, cuando te entregan una distinción de este tipo, de vez en cuando, Ignacio, hay que presumir de ella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De vez en cuando. Muy buenas tardes. La sensación que tenemos, los que trabajamos también en los medios de comunicación, es que este tipo de fraudes por Internet están a la orden del día. ¿A qué es debido, digamos, que haya crecido, digamos, que este auge? Pues bueno, según mi opinión, obviamente es a que Internet está ya en todas las casas. Yo me acuerdo cuando era pequeño, cuando era chico, que no había Internet. Nosotros teníamos el ordenador ese, el Spectrum, y esos eran nuestros primeros contactos y los primeros pasos con la informática. Obviamente la evolución de la sociedad ha ido llevando pues que todo lo que se va evolucionando pues llegue a todas las casas, y entonces ya hoy en día no sé, un 80%, 85% de las viviendas tienen Internet, y no solo es que tengan Internet, sino que tienen más de un ordenador, y no solo es que tengan más de un ordenador, sino que tienen tablets, terminales de telefonía que tienen acceso a Internet, a multitud de aplicaciones. Entonces obviamente eso lo que hace es fomentar el uso que las familias hacemos de Internet, y sobre todo que todas las empresas y todos los sectores se han volcado a facilitar la adquisición de bienes y productos por este medio. Todos tienen páginas online para poder comprar, para hacer multitud de operaciones. Hoy en día estás en casa, y lo hemos vivido en la pandemia, estás en casa, compras por Internet la ropa, la comida, lo compras absolutamente todo. Entonces todo eso lo que hace es que al usarse mucho Internet, pues los grupos criminales obviamente van evolucionando con la sociedad. La sociedad evoluciona, las organizaciones criminales también, entonces van proliferando y aumentando todo este tipo de delitos. Claro. Los malos saben que ahí desde luego se hacen transacciones, claro, y ahí tienen una oportunidad. ¿Qué tipo de estafas son las más habituales por Internet, Ignacio? Bueno, pues muchísimas, hay muchas modalidades de estafa. Normalmente lo que al telespectador le puede sonar es muchas veces lo que nos llegan mensajes, lo que se llama el phishing, nos llegan mensajes al móvil, siga usted el envío de su paquete está de camino, pinche aquí, o le ha tocado un premio, pulse aquí, o por correo electrónico, usted ha sido agraciado con el premio tal. Entonces con eso, al pinchar, lo que te hacen es robar todas tus claves de tu ordenador, de tu dispositivo móvil, y acceden a tus cuentas bancarias y te hacen un gran destrozo. Otra, que es de lo que vamos a hablar hoy, que es lo que se llama el man in the middle, el nombre de en medio. Está muy en día, sobre todo por lo que saltan los medios de comunicación, porque son estafas de cuantía muy importante, y es muy difícil la persecución que realmente el que realiza la estafa, que son estos hackers. Para localizar a estos hackers es muy complicado, y esa es la más importante, que está más en día, más en boga hoy en día. ¿Qué consiste esta estafa y por qué tiene este nombre? Parece que hay un nombre, alguien interpuesto, hay un hombre en medio. ¿Quién es este hombre y cómo funciona esta estafa? Bueno, ¿quién es ese hombre? Gustaría saber a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la justicia. ¿No? ¿Dónde están esos hackers? Pues bueno, estos son hackers que están en otro país, en cualquier otro país, que por Internet pues ellos te hackean todos los sistemas de seguridad que tienes en tu empresa o en los organismos públicos, te hacen un ataque, entran y localizan los correos electrónicos que te estás enviando en las operaciones. Entonces, cuando hay una operación de compra-venta, pues ellos meten un correo y cuando se va a efectuar el pago te meten un correo y te dicen Antonia, que es la persona encargada de hacer la transferencia, que he cambiado mi número de cuenta, te adjunto mi número de cuenta. Antonia, que recibe ese correo con la cuenta de correo de la otra empresa,
empresa y dice, ok, perfecto, hace la transferencia, pero no va al destinatario, sino que se va a otra sociedad del extranjero y ahí empiezan a mover el dinero. Por eso se dice el hombre de en medio, es una persona que está en medio de una operación para producir que el movimiento de dinero se realice a otra cuenta bancaria distinta del destinatario real, lo que conlleva no solo que la persona ha hecho una transferencia, que el dinero se ha perdido, pero realmente yo hacía la transferencia porque me tenía que mandar 2 cajas de zapatos. Obviamente, como no llega la transferencia, la caja de zapatos no me la envían. La pérdida, desde luego, claro. Es doble. ¿Cuáles serían, digamos, los medios? ¿Hablas de correos electrónicos? ¿Es el medio más habitual para esta estafa? ¿O hay aplicaciones o otros dispositivos también expuestos? No, el man in the middle se suele realizar a través de correos electrónicos. Obviamente también se puede realizar por medio de ciberataques, que se llaman, a los servidores de las empresas para producir esa modificación o esa sustracción de cantidades económicas. Claro, si este man in the middle se hace pasar por alguien y digamos, nos engaña de buena fe, digamos, en los procesos de pago, significa que tienen, de manera sofisticada, pueden hacerse pasar por alguien de confianza. Ahí está, digamos, ahí radica, digamos, la dificultad del delito. Bueno, la dificultad del delito, o sea, este hombre de en medio lo que hace es intercepta el cambio de correos electrónicos para cuando se va a realizar la transferencia poner un correo, pero él no pone sus datos obviamente, sino pone los datos de la persona que tiene que recibir el dinero. Y dice, oye, que la cuenta bancaria es otra. La transferencia mela en esa cuenta bancaria. La dificultad de este delito es que este hacker está en el extranjero, nadie sabe dónde está. Nadie sabe dónde está porque cuando se realiza ese cambio de cuenta bancaria y el dinero va a otra cuenta bancaria, probablemente de otro estado, aquí es donde ya empieza a averiguarse quiénes son esas personas. Pero claro, estos grupos criminales se hacen valer de otros sujetos. En el escalón de arriba está este hombre de en medio, que son los hackers, que es la verdadera organización criminal, y luego utilizan en distintos escalones otras personas. En primer lugar, el primer escalón son los titulares de las sociedades que se van a poner como que reciben ese dinero, porque el dinero hay una cosa que siempre es y no va a cambiar, deja rastro. Yo hago una transferencia de aquí a otra cuenta bancaria a un banco, y ese banco me va a decir cuál es la sociedad o la persona. Si aquí muevo el dinero a otro estado, me van a decir el dinero, quién es el titular. Pues ellos se valen de un primer escalón, que son los titulares de las sociedades, y después esas sociedades lo que hacen es seguir moviendo el dinero. El problema que puede llevar a esto es que el dinero al final vaya a un paraíso fiscal, que por opacidad bancaria no te dan los datos. Entonces al final ese dinero está en un paraíso fiscal y nadie sabe, ya se ha perdido el rastro del dinero. O bien pueden no ir a un paraíso fiscal y al final lo que hace para sacar el dinero efectivo, porque si a ti te hacen una estafa por 500.000 euros, tú no vas al banco y decir dame 500.000 euros en efectivo. Entonces al final lo que hacen es hacer multitud de transferencias pequeñitas a muchas personas que probablemente no tienen conocimiento de esta estafa, cometerían un delito de blanqueo de capitales, y estas personas con pequeñas transferencias de 5.000, de 6.000 lo sacan en efectivo y ya se lo entregan a un sujeto, y ahí se ha quedado ya sin dinero. Esta es la operativa, realmente complicado de rastrear para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hemos conocido recientemente esta estafa, la de la AMT o el Palacio de Congresos, que han sido, en fin, muy notorias. Han afectado a la administración pública, pero si afectan a la administración pública, también pueden hacerlo a empresas y a particulares también, autónomos. Sí, por supuesto, a cualquier empresa, ya sea privada, pública o a cualquier empresa. Ajá. Que disponga de un sistema informático y que el hacker está entrenado para burlar todos los sistemas de protección que existen dentro de ese sistema informático para poder acceder a datos sensibles y así poder realizar la distracción de dinero con la correspondiente estafa. Y si ya es demasiado tarde, si nos han estafado, si el dinero se ha perdido, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es, cuando nos damos cuenta, es acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para interponer la correspondiente denuncia. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado disponen de grupos especiales dentro de la delincuencia económica para proceder a la investigación, averiguación, descubrimiento y captura de estos sujetos. Pero la dificultad, que es como ya he indicado, es que todas las personas que ponen las cuentas bancarias se van a identificar, pero realmente quien hace el ataque, el ciberataque,
es desconocido, porque estará en otro país, es un hacker que está en otro país y haciendo estafas pues todos los días, es un medio de trabajo. Como son operaciones complejas y como nos está explicando Ignacio, además muy difíciles de rastrear, además de como víctima de este delito man in the middle así conocido, ¿podríamos involuntariamente ser colaboradores de alguna estafa? Sí, bueno, claro, todas aquellas personas que al final son personas que no tienen trabajo y al final pues, bueno, pues le piden la cuenta bancaria, oye, déjame la cuenta bancaria porque tengo que traer un dinero, pues son personas de otros países que le dicen, mira, tengo negocios en otros países, no tengo aquí cuenta bancaria porque no estoy legal en España, mira a ver si me puedes prestar tu cuenta bancaria que te van a hacer unas transferencias y me lo sacas en efectivo, que son de negocios que tengo de oro, de petróleo, de coches, de mango o de piñas. Entonces, y oye, yo te doy algo, te doy 500 euros, oye, pues bueno, pues, dentro de la ignorancia, pues empiezan a dejar la cuenta bancaria y reciben pues 10 transferencias de 1.500 o de 2.000 euros. Ellos no saben que eso tiene una procedencia ilícita, no saben, no tienen el conocimiento de que están actuando para favorecer o colaborar a la comisión de un delito de estafa. Pero obviamente, pero imprudentemente, están facilitando que ese dinero se blanquee. Entonces podrían ser autores de un delito de blanqueo de capitales imprudente, y si obviamente tienen conocimiento que están colaborando a que ese dinero entre, pues sería un blanqueo de capitales doloso. O incluso si saben toda la operativa y hay una distribución de funciones dentro de la partición que se hace el grupo para la comisión del hecho delictivo, pues estaríamos ante otra situación que están participando en un delito de estafa. Claro, ante la sospecha de que de alguna manera les están invitando a participar en una actividad ilícita, desde luego denunciar, y en ningún caso, y lo dejamos como recomendación para los telespectadores, dar el número de cuenta a nadie que no sea de confianza. ¿Qué otras recomendaciones generales podríamos hacer para evitar ser víctimas de estas estafas por internet? A los telespectadores, desde luego, cualquier tipo de mensaje de texto que te llegue al móvil en relación a un paquete o en relación a un premio, o ha sido usted agraciado con un teléfono móvil o cualquier, pues desde luego no pinchar, por correo electrónico tampoco, después no usar las wifi públicas. Si entramos a hacer algún tipo de operación en internet, pues que sea una red segura, HTTPS, que es una red segura para realizar operaciones, y sobre todo alarmarse o estar atento de cualquier tipo de correo electrónico que lo veamos sospechoso y preguntar primero a ver si eso es así o no es así. Perfecto. Y ni siquiera pinchar, ni siquiera abrir. Ni siquiera pinchar. Ya ni te cuento pinchar en ningún link para vincularnos, etcétera. Perfecto, pues con Ignacio Castillo Castrillón creo que hemos aclarado bastante de una situación muy a la orden del día, que son las estafas, tanto a nivel de empresa como a cualquiera de nosotros. Muy atentos. Gracias, Ignacio, por acompañarnos. Nada, vosotros, Chimo. Bueno, y hasta aquí nuestro programa por hoy. Que paséis muy buena tarde. Os espero mañana aquí en Comunitat Valenciana en directo.